intimidad de su casa, de su hogar, in the intimacy of your home. si usted tiene una petición, una necesidad, If you have any type of prayer hay un request or teléfono en la any pantalla de su televisor. need, on the bottom of the screen there's a number Vamos a estar orando por su necesidad where you can call or text. We will be y vamos a praying for creer your que need. Dios va a hacer algo poderoso en su vida. And we know that God will do something mighty in ¿Cuántos your life. creen eso? How many believe this? Amén. Amen. Hoy quiero compartir con ustedes Today I want to share with you el tema ¿cómo vencemos el desánimo? the topic, how do we defeat discouragement? ¿Cuántos se han sentido en algún momento desanimados? How many of you have felt discouraged? Vamos a pedir a los que están a los lados si pueden venir aquí en medio, a las sillas de en medio, por favor. And we want to ask those that are Si nos sitting pueden on the ayudar ahí los sides, servidores. if you could please Véngase sit aquí en medio. in the middle half. Please come to the front. Acérquese, acérquese. Come close. Come on. Hoy vamos a compartir un poquito acerca de lo que es el desánimo. And we will speak a little bit about discouragement. ¿Cuántos se han sentido en algún momento desanimados? How many have felt discouraged? La palabra desánimo The word discouragement es la falta de fuerza, is the lack of strength. es la falta de energía It's the lack of energy para poder emprender algo. to be able to start off something. Se lo volveré a repetir. I'm going to repeat it ¿Qué once es el again. desánimo? What is discouragement? Es la falta de fuerza. Ya conmigo, falta de fuerza. It's the lack of strength. Say with me, lack of strength. Y es la falta de energía And it's the lack of energy para poder emprender algo. to be able to start off something. Cualquier cosa que nosotros emprendamos, Anything that we may start off, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo en nuestro diario vivir, anything that we may be doing in our daily diga living. conmigo, yo necesito fuerzas. Say with me, I need strength. Y yo necesito tener ánimos. And I need to be encouraged. Y yo necesito tener energía. And I need to have energy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen to this? Ahora escuche esto. Now listen to this. Hay en el cuerpo humano, In the human body, hablando físicamente, speaking physically, muchos cuerpos están desanimados many are discouraged por falta de una buena alimentación, due to a lack of feeding themselves or nutrition, por la falta de vitaminas en su cuerpo. due to a lack of vitamins in their body. Entonces, una persona para poder trabajar en su diario vivir, So a person can work in their daily sea lo living que tenga que hacer, adequately necesita alimentarse bien. according to what they have to. Si la persona no se alimenta bien, They need to be nurtured well. hay personas que aún se desmayan If they are not nurtured well, they can even porque pass out no se están alimentando bien. because they're not feeding themselves correctly. Entonces, hay personas que están desanimadas So there's people that they are discouraged anímicamente in an emotional state por falta de una buena alimentación. due to a lack of nutrition. Pero cuando vamos a lo espiritual, But when we go to the spiritual realm, sabemos, como dijo el apóstol Pablo, we know as the Apostle que el Paul hombre said, exterior se desgasta, that the outward man goes to waste, pero el interior but the inward man se va renovando. renews Diga itself. conmigo, se va Say renovando. with me, it renews itself. Entonces, el cuerpo necesita alimento, So the body needs food. el cuerpo necesita vitaminas. The body needs vitamins. Lo mismo sucede en la vida espiritual. The same thing happens in your spiritual life. Necesitamos el alimento espiritual. We Amén. need our spiritual food. Amen. Escuche esto. Now listen to Entonces, this. ¿qué necesita la vida espiritual nuestra? So what does our spiritual life need Para que nosotros podamos tener esas fuerzas, so that we can have that strength, para que podamos tener esa energía espiritual, so that we can have that spiritual energy, que es el poder de Dios. which is the power of God? Necesitamos, diga conmigo, experiencias espirituales. Say with me, we need spiritual Diga conmigo, experiences. experiencias espirituales. Say with me, spiritual experiences. ¿Cómo salgo de un desánimo? Pregúntale al que está a su lado, ¿cómo vas a salir de un desánimo? How do I get out of a stage of discouragement? La Biblia está llena de historias The Bible is full of de grandes stories hombres de Dios of great men of God que en algún momento se desanimaron, that at a moment they became discouraged, que en algún momento tiraron el llamado de Dios. that at a moment in their time they quit the call Entonces, of ¿qué God. tengo que hacer yo So what do I have to do para poder salir de ese desánimo? to get out of this discouragement? ¿Cuántos han tenido desánimo espiritual en algún momento How de su many vida? have been spiritually discouraged? El desánimo espiritual Being spiritually es cuando usted no discouraged, quiere orar, it's when you don't want to pray, es cuando usted no quiere buscar a Dios, when you don't want to seek God, es cuando usted ya no quiere leer la palabra, when you don't want to read the es word, cuando usted ya no quiere congregarse, when you don't want to congregate es cuando usted ya anymore, no quiere servir al Señor. and when you don't want to serve the Lord anymore. Eso es un desánimo espiritual. That's being spiritually Y discouraged. todo creyente
And all believers, no importando su posición, regardless of their position, todos estamos expuestos we are all exposed a esa experiencia to that experience como creyentes, as believers, como seres humanos. as human beings. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer So the first thing I para need to poder do salir de ese desánimo, to get out of this stage of a lo mejor hay discouragement, personas que nos están viendo. perhaps there's people that are watching Nosotros us, recibimos muchas llamadas de muchas personas que nos dicen, pastor, tengo meses de no congregarme. and we receive many calls of many people that say, I have had Tengo months meses without de no buscar a congregating. Dios I haven't seen God for months porque estoy desanimado o because desanimada. I am discouraged. Algo pasó en la vida de la persona Something happened in that person's life que provocó que ese desánimo viniera a su vida. which provoked for that discouragement to come to their Y hay lives. diferentes niveles de desánimos. And there's different levels of discouragement. Hay desánimos que son, como le digo, sencillos, There's simple discouragement pero hay states, desánimos tan profundos but there's a state of que discouragement la persona necesita una experiencia fuerte en el espíritu para poder salir de ese lugar. that are so profound that they need a strong Entonces, experience in the spiritual to be able to get ¿Qué out of necesito that. yo en primer lugar para poder salir de un desánimo? So first of all, what do I need to get out of that stage of Diga conmigo, discouragement? necesito levantarme. Say with me, I need to arise. Diga conmigo, yo necesito levantarme. Say with me, I need to arise. Dígalo, yo necesito Come on, say levantarme. it. I need to Porque si arise. usted no quiere salir del desánimo, Because if you don't want to get out of usted that no va a salir ahí discouragement, porque venga el pastor y lo agarre la orejita y lo quiera sacar de ahí. not just because the pastor comes and tries to pull your ear and O que get alguien you out quiera of venir that, a sacarlo a la fuerza. or for someone to get you out of that. Usted va a salir del desánimo cuando usted toma la decisión de salir de ahí. You will leave that state of discouragement when you decide to leave there. Entonces, número uno, necesito levantarme. Diga conmigo, necesito levantarme. So number one, I need to arise. Número dos, Number two, necesito entregarle a Dios mi carga. I need to give God my burdens. Diga conmigo, necesito entregarle a Dios mi carga. I need to give my burdens to God. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesus said, come to me those that are worked and weary, and I shall make you rest. Entonces, cuando usted toma la decisión de levantarse, So when you make the decision to arise, usted tiene que entregarle a Dios su carga. you need to give God all your burdens. Usted tiene que entregarle a Dios su situación. You need to give God your situation. Tiene que entregársela a Él. You need to give it to Him. Número tres, Number three, diga conmigo, número tres, say with me, number three, ¿qué es lo que necesito? what do I need? Encontrarme con la presencia de Dios. To find myself with the presence of Diga God. conmigo, encontrarme con la presencia de Dios. Say with me, to find myself with the presence of God. Número cuatro, Number four, necesito I need conectarme con las personas correctas. to connect with the right people. Porque si usted se conecta con una persona que está en su mismo estado, Because if you connect with the person that is in the same esa state persona en that vez de you are, ayudarlo, that person lo va a desanimar más de lo que está will desanimado. make you more discouraged than what you already are. Mire lo que dice la escritura. And look at what the scripture says. Dice la palabra. The word says, Vamos a ir a una historia we're going to go to a story del profeta Elías. of the prophet Elijah. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, We're going to 1 Kings chapter 19, del verso 2 al 5. from verse 2 and on. Primera de Reyes 19, 2 al 5. 1 Kings chapter 19, verse 2. Yo le voy a hablar de tres hombres de Dios. I'm going to speak to you about three men of God. Hombres que tuvieron grandes experiencias con Dios. Men that had a great experience with God. Pero en algún momento de su vida, But at a moment in their lives, estas personas se desanimaron. these people became discouraged. Pero todo lo que a ellos les sucedió But everything that happened to them nos va a ayudar a nosotros will help us para que nosotros podamos poder superar lo que es el desánimo. so that we can overcome what discouragement is. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. So 1 Kings chapter 19 verse 2 and says the following. It says, and Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I do not take your life more by this time tomorrow. And when he saw that, he arose and went for his life. Viendo pues el peligro, verso 3 dice, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. And he went to Beersheba, and he left there his people, or his person. Verso 4. Verse 4. Y él se fue por el desierto. ¿Por dónde se fue él?
por el desierto. And he went a journey's way through the wilderness, Un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando que morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. And he came and he sat down under the juniper tree, and he requested for himself that he may die. And he said, is it enough now, O Lord, take my life, for I am not better than my fathers. Y dice que echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí dice que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. And as he lay and he slept under the juniper, behold, there was an angel that touched him, and he said to him, arise and eat. Entonces aquí podemos ver la historia de Elías. So we can see Elijah. A Elías lo llamaban el profeta de fuego. They would call Elijah the prophet of fire. Y este hombre hizo tantas cosas para Dios. And this man did so many things for God. Pero llegó un momento en su vida, diga conmigo, se desanimó. But there was a moment in his life where he was discouraged. Entonces, una persona que está desanimada, So a person that is discouraged está dispuesta a dejarlo todo, is willing to live it all, a tirar todo por la ventana. is willing to leave everything. Y eso fue lo que Elías le sucedió. And that's what happened to Elijah. El desánimo que le vino The discouragement that came lo upon him llevó a él hasta decirle a Dios: Señor, quítame la vida. took him to the point that he even said, Lord, take my life. Y dejó tirado su llamado, dejó tirado su ministerio. And he left his call, his ministry, just thrown off. Él ya no tenía fuerzas para poder seguir. And he did not have the strength to continue moving on. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dice que se durmió. So it says that he lay to sleep. Entonces, cuando una persona está desanimada, So when a person is discouraged, es como un adormecimiento espiritual. it's like a spiritual Diga conmigo, es un sleepiness. adormecimiento So espiritual. it's like they go to sleep spiritually. Entonces, la persona se siente que ya Dios no está ahí. So the person feels like they are not there now. La persona está más enfocada en su situación, en su problema, So the person is so more focused in their problem or their situation, y ya no tiene la esperanza ni la fe que Dios lo pueda sacar de esa situación. and they don't have the hope nor the faith that God will take him out of that Diga problem. conmigo, el desánimo es un peligro. Say with me, discouragement is a danger. Todo aquel que ha estado en algún momento de su vida desanimado lo sabe. Any person that has been discouraged at any moment in their lives knows this. Cuando usted piensa que ya no se puede hacer nada, When you think that you can't do que ya no anything, puede salir adelante. that you can't move on forward. Entonces, el desánimo lleva a la persona a estar en una etapa espiritualmente adormecido. So discouragement takes the person to be in a state where they are spiritually asleep. Entonces, ahí podíamos ver en el verso 5, So we can see in verse 5, dice, and it says, ¿qué fue lo que sucedió? what does it say? Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. And behold, an angel touched him and said unto him, arise and eat. La Biblia dice el verso siguiente: The Bible says on the following entonces verse, él miró, y aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a ¿qué? A dormirse. and he looked, and behold, there was a cake baking on the coals and also a cruse of water at his head, and he did eat and drink and laid him down again. Y el verso siguiente dice: And the following verse says, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. and the angel of the Lord looked at him a second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is still great for you. Entonces ahí podemos ver claramente So we can see very clearly que para Elías that to Elijah, su llamado, his call, su ministerio, his ministry, lo que Dios había depositado en su vida, what God had deposited upon his life, había terminado. for him it was over. Dígale que está a su lado: Dios no ha terminado todavía. Tell the person on your side, God is not done with you. Cuando Dios le está diciendo: largo camino te queda, When God tells him you have a long way to go, era porque en su desánimo, because it was that in lo his que a él estaba discouragement, sucediendo what was happening to him lo había llevado a él a pensar que ya todo había terminado. took him to think that everything was done with. Entonces, para el desanimado, So to the person that is discouraged, todo terminó. everything is done. Ya no hay nada que hacer. There's nothing to be done. Pero ahí aparece Dios. Diga conmigo: aparece Dios. But that's when God appears. Y Dios viene y Dios te dice: And God comes and he says, tú piensas que ya todo se terminó, you think that everything is
was done Tú with. piensas que ya no hay salida. You think that there's A lo not an mejor alguien en exit. este lugar o alguien que nos está viendo a través de la televisión, Perhaps someone in this place or someone que watching en through algún TV, momento quizás servía a Dios that at a moment they served God, y a lo mejor algo sucedió en su vida que dejó de servirlo and at a moment they were serving God and something happened and they stopped y serving pensó Him, que todo se había terminado. and they thought everything was done with. Dios todavía no ha terminado. God is not done Diga al que with está a su you. lado, Dios todavía no ha Tell the terminado. person on your side, God is not done Todo with lo you. que Dios comienza, Dios lo termina. Everything that God starts, He Diga al que está a su finishes. lado, todo lo que Dios comienza, Dios lo termina. Tell the person on your side, Y everything si that Dios God starts, comenzó He algo en finishes. su vida And if God started y something usted in your está life, escuchando esta palabra, and you're listening to this Él word, va a perfeccionar lo que comenzó en tu vida. He will perfect what He Y started Él in lo va your a life. terminar. He will finish Diga it. conmigo, Él lo va a terminar. He will finish it. Dios no deja nada a medias. God does not leave anything Dios midway. termina su obra en nosotros. He finishes His work in us. Entonces, aquí podemos ver la historia de este hombre, So we can see the story of this man. que este hombre pensó que ya todo estaba And terminado, this man thought that everything was done with porque estaba desanimado. because he was discouraged. Escucha esta segunda historia. Listen to the second story. Vamos a ir al libro de Josué, We're going to go to the book of Joshua, capítulo 1, verso 1 y 2. chapter 1 and 2. Libro de Josué, capítulo 1, verso 1 y 2. Joshua chapter 1. Aconteció verse 1 and 2. después de la muerte de quién? De Moisés, siervo de Jehová, que Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: And now after the death of Moses, servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Verso siguiente. the following Mi verse, siervo Moisés ha muerto. Moses, my servant, is dead. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? What was God telling him? Mi siervo Moisés ha muerto. My servant Moses is dead. Ahora pues, ¿qué le dice? Now therefore, Levántate. arise. ¿Por qué Dios le tuvo que decir que se levantara? Why did God have to tell him to arise? Alguien que está de pie Someone that is o alguien standing que esté en movimiento, or someone that is in Dios no le va a venir a movement, decir tienes que levantarte, God tienes is que not going to moverte. tell him, arise. ¿A quién se lo va a decir Dios? Who will God tell this A to? alguien que está quizás sentado. To someone that is perhaps sitting Y lo down. que sucedía con Josué era que él se había desanimado. And what happened with Joshua was that he was discouraged. Ya no estaba Moisés. Moses wasn't there with him Moisés anymore. fue y era su padre espiritual, Moses was his spiritual father. el que lo ayudó a él He who helped para que él fuera formado. so that he could be Ahora formed. ya Moisés ya no estaba. So Moses wasn't there anymore. Entonces Josué fue una de las personas más cercanas de Moisés. So Joshua was one of the closest people to Moses. Entonces como ya no estaba, So since Moses wasn't there anymore, entonces él se desanimó he became discouraged como ser humano, as a human being, como persona. as a person. Hay personas cuando pierden a un ser querido, There's people that when they lose someone lo close que to lo them, hemos perdido en algún momento de nuestra vida, all those of us who have lost people close to us, nos desanimamos we become discouraged porque ya esa persona ya no va a estar con nosotros. because that person will not be with us anymore. ¿A cuánto le ha pasado eso? How many of you has Yo it creo que happened a to? toda persona, a todo ser humano pasa por esa situación. I think that every single human being goes through this Entonces, situation. Josué la estaba pasando. So Joshua was going through this. Entonces, ¿qué es lo que Dios viene a decirle a él? So what does God say to him? Tienes que levantarte You have to y arise tienes que pasar este Jordán. and you have to pass this Jordan. Entonces, ¿cómo yo supero esa etapa de desánimo? So how do I overcome this stage of discouragement? Lo mismo le sucedió a Elías. The same thing happened to Elijah. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? What did God tell him? Largo camino te queda. You have a long way to ¿Y sabe go. lo que decía Elías? Me voy a morir. You know what Elijah would say? I'm going to Yo ya die. terminé todo lo que tenía que hacer. I finished everything I had Pero to Dios do. le dijo, largo camino te queda. But God told him, you have a long way Y to dice go. que la segunda vez que lo toca el ángel y le da de comer, And it says that the second time that the angel touches him, dice and que gives him caminó 40 noches y 40 días. the Bible says that he walked 40 days and 40 nights. Cuando él decía que ya no podía, When he said he wasn't able to, entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Elías? what did Elijah have to do? Diga conmigo, tuvo que levantarse. Say with me, he had to arise. Diga conmigo, tuvo que He levantarse. had to arise. Lo primero que usted tiene que hacer es levantarse. The first thing you have to do is to arise. Lo primero que usted tiene que hacer es tomar la decisión de levantarse. The first thing you need to do is to make the Yo no voy a decision tomar to la arise. decisión por usted. I will not make that Y usted la va a decision for tomar you. por la persona que está a No, su you lado. will take it for the person Usted on your side. decide You decide levantarse to o arise quedarse ahí en esa or posición. to stay in that position. Cada uno de nosotros decidimos Each one of us decides si tomar la decisión de levantarnos whether we take
take the decision of deciding. Entonces, lo segundo que nosotros vemos aquí, So the second thing that we see here, escuche esto, now listen to this, es entregarle nuestra carga a Dios. is giving our burdens to God. Diga conmigo, entregándole nuestra carga a Say Dios. with me, giving our burdens to God. Hay otra historia, There's another story, Jeremías capítulo 20, verso 9. Jeremiah chapter 20, verse 9. Jeremías capítulo 20, verso 9. Jeremiah 20, verse 9. Mire las palabras del profeta Jeremías. Look at the words of the prophet Jeremiah. Dios lo escogió a él cuando él tenía 17 años de edad, God chose him when he was only 17 para years que él old, fuera un profeta a las naciones. so that he could be a prophet to the Y Dios le nations. dijo cuál era su asignación And God told him what his y lo que él assignment iba a was hacer en el reino. and what he would do in the kingdom. Pero ahora mire en la condición en la cual él está. But now look at the condition that he was in. Él viene y dice, He comes along and he no says, me acordaré más de él. I will not make any mention of ¿Algún him. momento le ha sucedido a alguien que dice, ya no quiero nada con Dios? Has that ever happened to someone that they say, I don't want anything with God? Ya no quiero saber nada de Dios. I don't want to know anything about God. Pues eso le pasó a Jeremías. That happened to Jeremiah. Dice, ya no quiero saber más de él, I do not want to make mention of him, ni hablaré más en su nombre. nor I will speak of his name. Mire hasta qué condición llegó este hombre. Look at to what point he got to. Ya no quería acordarse de Dios He did not want to remind y ni himself of siquiera God. quería hablar en nombre de Dios. And he did not want to speak about the name of God. Escuche, Now listen, ni hablaré más en su nombre. nor I will speak of his name. No obstante, ¿qué es lo que había en mí? It En mi corazón. says, but his word is mine. Había como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. It says, but his word was in my heart as a burning fire, shutting up in my bones, and I was weary. Y el verso siguiente dice, And the following verse says, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciadle. Todos mis enemigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. For I heard the defaming of many, and fear on every side. Reports say they, and they were reported it. And all my familiars watched for the whole thing, saying, peradventure that he will be enticed, and we shall prevail against them, and we shall take our revenge on him. Entonces, ¿qué es lo que comienza a decir Jeremías? So what does Jeremiah begin to say? Él comienza a decir la razón por la cual él llegó a esa conclusión. So he begins to say why he got to that conclusion. De venir y decir, yo ya no quiero nada con Dios. Of being able to say, I don't want anything with God anymore. ¿Por qué razón? For what reason was Diga this? conmigo, hubo un desgaste. Say with me, there was a moment when he Diga conmigo, overworked. hubo un He desgaste. was overworked. Entonces, ese desgaste So that moment lo llevó a estos hombres took these men a pensar de que ya todo se había terminado. that everything was done with. Algunos tomaron la decisión de decir, lo dejo todo. Some took the decision of saying, I'll leave it all. Pero tanto como Elías como Jeremías, But Elijah as Jeremiah, que en algún momento ellos dijeron, ya no podemos más. that at a moment they said, I can't anymore. Cada vez que estoy haciendo lo correcto, Every time that I'm doing cada what's vez que right, quiero buscar de Dios, every time that I want to cada vez que seek quiero hacer God, las cosas como Dios me ha mandado a hacerlas, every time that I want to do everything as God has sent me to siempre hay do una them, situación que se levanta there's a situation that arises en contra de mi vida, against my life, en contra de mi casa. against my home. No sé cómo hacer, I don't know how to no move. sé cómo avanzar. I don't know what to do, how to Entonces, hay advance. personas que se desaniman So there's people that become discouraged porque las cosas no le salen como a la persona las quiere. because things don't come out as they want them to. A veces uno dice, no, es que yo quiero que esto salga de esta manera. It's because sometimes we say, no, I want things to come out No, this yo way. creo que así va a ser las cosas. No, I think that this is how it Yo should creo que be. la provisión viene de este lugar. I think the provision comes from this Y place. cuando las cosas no te salen como realmente tú estás pensando que te tienen que salir, And when things don't come out as you're hoping for them to come out, entonces te tocan la puerta. they knock on your door. Y es esa puerta el que te está tocando la puerta es el desánimo. And the one that's knocking on your door is that Porque discouragement. las cosas no salieron como usted estaba pensando. Because everything did not come out as you hoped for. Entonces, tanto como Elías como
Jeremías So Elijah as y Jeremiah aún Josué, and even Joshua, o sea, ellos experimentaron en su propia carne they experienced in their own flesh qué realmente era el desánimo. what it truly was to be discouraged. Entonces, cada uno de ellos So each one of them tuvieron que tomar una decisión. had to make Diga a conmigo, decision. tuvieron que tomar una Say with me, decisión. they had to make a decision. Número uno, ¿qué Number hicieron? one, what did they do? Se levantaron. They rose up. Número dos, Number two, ¿qué hicieron? what did they do? Le entregaron su carga a Dios. They gave their burdens to Usted God. no puede ir por la vida cargado, cansado, agotado. You cannot live your life discouraged, tired. Usted necesita entregarle a Dios su carga. You need to give Diga al God que está a su your lado, burdens. entrégale a Dios tu carga. Tell the person on your side, Cualquier give God your preocupación, burdens. Any worry, Cualquier situación, any situation, cualquier cosa anything que usted esté pasando, that you may be going usted through, necesita entregárselas a Dios. you need to give it to God. Usted no puede venir al altar You cannot come to the altar o puede venir ante la presencia de Dios or before the y presence usted of llega God con un saco de cargas. Mire, and you carry that sack of burdens. hay unos hermanos que llevan hasta dos. There's some that even carry two. Llegan todos cargados They come up very weary. y viene Dios y los ministra And God comes and He y ministers viene them. Dios y los toca And God y touches usted them. siente el poder de Dios en su vida. And you feel the power of God in Y ya your cuando usted life. se va, And when you leave, vuelve a tomar otra vez la carga y se la vuelve a you montar take encima. the sacks once again and you carry them with you. Diga al que está a su lado, eso ya no tiene que pasar. Tell the person on your side, that cannot happen anymore. ¿Sabe lo que Dios le dijo al pueblo de Israel? You know what God told the people of Israel? No es vuestra la guerra, It's not your war, es mía la guerra. it's mine. El que va a pelear va a ser Dios. He who will battle is God. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se echa toda esa carga sobre sí? So what happens when a person places all those burdens upon themselves? Se va a desanimar, They will become discouraged. se va a cansar They will get tired. y eso lo va a llevar And that will take you como llevó la vida de estos tres hombres. to become or be at a moment like these men were. Entonces, ¿qué es lo otro que necesitamos? So what do we have to? Diga conmigo, encontrarnos con la presencia de Dios. So what's the next thing we need? To find ourselves with the presence ¿Qué of fue lo God. que dijo Elías? What did Elijah say? Yo ya no voy a seguir, I will not continue on. yo me quiero morir, I want to die. pero vino el alimento de Dios. But the food of God comes along. Y entonces él caminó 40 días y 40 noches So he walked 40 days and 40 nights. y llegó hasta el monte de Dios. And he reached the mountain of God. Y dice que en el monte de Dios, And it says that in the mountain of God, Dios se manifestó a él God manifested upon como him un viento apacible y delicado, as a passive and silbido. delicate blow, como algo tan tierno, as something so tender, el Dios de la paz. the God of peace. Entonces él tuvo un encuentro con Dios So he had an encounter with God. y él siguió predicando, And he continued preaching. él siguió profetizando He continued prophesying hasta que Dios lo levantó. until God took him. ¿Qué sucedió con Jeremías? What happened with Jeremiah? Jeremías dice la palabra que dijo, yo ya no vuelvo a profetizar, The word says that Jeremiah said, yo I ya will no not vuelvo a hablar prophesy en el anymore. nombre de Dios. I will not speak in the name of Pero God dice que anymore. había, ¿qué es lo que había en su corazón? But what was there in his Había heart? como un fuego, But there was a fire, aún metido en sus huesos. even placed in his bones. Entonces necesitamos, diga conmigo, yo necesito encuentros con Dios. Say with me, so I need an encounter with Cuando God. usted va al Nuevo Testamento, When you go to the New en el libro de Testament, los Hechos, in the book of usted Acts, encuentra una iglesia perseguida, you see a persecuted church, una iglesia que estaba siendo amenazada, a threatened church, una iglesia que estaba bajo ataque. a church under attack. Pero ¿sabe lo que ellos hacían? But you know what they did? Dice que ellos oraban It says that they prayed y eran llenos del Espíritu and they were Santo. filled with the Holy Y Spirit. Dios les daba fuerzas And God would give them para strength seguir predicando to continue y preaching para seguir ese caminar de and Dios. to continue that Entonces, walk ¿qué of God. necesitamos? So what do we need? Diga conmigo, yo necesito encuentros con Dios. Say with me, I need encounters with God. Y uno de los problemas que nosotros tenemos, ¿sabe cuál es? And one of the problems that we have, you Que know what nosotros it is? pensamos que con un encuentro al mes es suficiente. That we think that an encounter once a month is enough. Diga conmigo, yo necesito encuentros a diario Say with me, I need daily encounters con Dios, with God. porque eso me va a ayudar Because that will help en mi me vida in espiritual my spiritual para life poder caminar, to continue walking, para poder caminar en este camino. to be able to walk in this path. Y número 4, And number 4, escuche, listen, necesitamos rodearnos de las personas correctas. we need to surround ourselves with the right people. Yo necesito tener personas a mi lado I need to have people on my side que me digan, pastor, vamos para adelante, that say, Pastor, let's move on forward. vamos a seguir creyéndole a Dios. Let's continue believing God. Dios se va a mover poderosamente. God will move in a Dios mighty va a way. abrir puertas. God will open doors. Y lo mismo usted necesita alrededor suyo, personas que lo animen. You need people that encourage you.
Imagínese que usted esté en una situación Imagine that you're in a y situation en vez de que venga su hermano o su hermana a decirle, sabes una cosa, Dios va a hacer el milagro, that your brother, your sister, instead of coming to you and saying, you know what, God is going to move, va de peor en peor. le you dice. go from worse to worse. ¿Ha escuchado personas decir eso? Have you heard people say that? En vez de arreglarse, Instead of en encouraging vez de que you, la situación cambie, instead of the situation changing, mira cómo estás. look at how you are. Mira lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Libro de Éxodo, In the book of Exodus, capítulo 17, chapter 17, verso 10 al 13. verse 10, Éxodo 17, 10 al 13. Exodus 17. Dice la escritura, The scripture says, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. and it says, so Joshua did as Moses said to him. They fought against Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went out to the mountain top. Y dice que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. And it says, and it came to pass that when Moses held up his hand, Israel will prevail, but when he let down his hand, Amalek would prevail. Entonces, ¿qué sucedía? So what would happen? Cuando Moisés tenía sus manos levantadas, When Moses had his arms raised, el pueblo de Israel prevalecía contra el the enemigo. people of Israel prevailed Pero against the cuando él las enemy. bajaba, ¿qué sucedía? But as they lowered it, El enemigo prevalecía contra ellos. the enemy would prevail Pues against lo them. mismo sucede en nuestra vida The espiritual. same thing happens in our Diga conmigo, spiritual life. nosotros necesitamos personas a nuestro alrededor. Tell the person you say, we need people around us. Nosotros necesitamos gente a nuestro lado We need people by our side que nos levante las manos. to raise our Diga hands. conmigo, que nos levante las Say with me, manos. to raise our hands. Mire lo que dice. And look at what it says. Vamos a rezar ahí este verso que no lo leímos. We will Y continue. las manos de Moisés, ¿qué sucedían? And what would happen with the hands of Moses? Se cansaban. But Moses' hands were heavy. Nadie puede venir a decirme a mí, No one can come and say, pastor, yo nunca me canso. Pastor, I never get Yo nunca tired. estoy desanimado. I have never been Yo discouraged. estoy bien. I'm good. Toda la vida he estado bien. I've been good all my life. Solo Dios conoce y sabe lo que te está pasando. Only God knows what's Y going todos on. necesitamos, dice la Biblia, oremos unos por otros. And the Bible says that we need to pray for one another. Tenemos que orar unos por otros. We have to pray for one another. Y tenemos que animarnos unos a otros. And we have to encourage Dice la one Biblia, another. los que son más espirituales ayuden a los más débiles. The Bible says that those that are more spiritual to help the weaker ones. Hay personas There's people que se separan del cuerpo. that separate from the body. Yo hablaba con una persona y le decía, si una persona se separa, And I would speak to someone and tell them if a person separates, todos necesitamos estar en el cuerpo. we all need to be in the body. Diga conmigo, todos necesitamos estar en el cuerpo. Say with me, we all need to be in the body. Porque si usted se separa del cuerpo, Because if you separate from the usted body, está solo, you are alone. usted está sola. You are alone. Entonces, ¿quién lo va a animar? ¿Quién So lo va, who will encourage you? quién lo va a afirmar? Who will affirm you? Diga conmigo, todos necesitamos animarnos. Tell the person on your side, we all Y need dice to la be affirmed. Escritura And the scripture says Que cuando se cansaba, that when he por would lo que get tired, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur, ¿qué hacían Aarón y Ur? Sostenían sus manos. and it says, and they took a stone and they would put her under him, and as he sat thereon, and Aaron and Hur stayed with his hands up, one on each side. Necesitamos Aarones y Ures We need Aaron's and hers que levanten nuestras manos. to raise our hands. Diga conmigo, necesitamos gente que levante nuestras Tell the manos. person on your side, we need people to raise our Escuche hands. lo que Listen usted, to what I'm going to say. usted tiene luchas. You have battles. Usted está pasando situaciones You're difíciles. going through difficult situations. Usted necesita ser parte de un cuerpo. You need to be a part of Por a eso yo body. siempre le digo a la gente que nos llama, se está congregando. That's why I always tell the people Si that usted no don't se está call us, congregando, usted necesita congregarse. are you congregating? If you're Usted not necesita estar en congregating, una you need to iglesia You need donde, to be in a donde church esté ardiendo el fuego del Espíritu Santo. that where they are burning up in the fire of the Donde Holy el poder Spirit, de Dios se esté moviendo. where the power of God is moving. Usted necesita ser parte de un cuerpo You need to become part of a body para que ese cuerpo levante sus manos.
For that body to raise your Para que ese hands. cuerpo le diga, hermano, hermana, siga adelante. For that body to tell you, brother or sister, A pesar de tu continue. tormenta, a pesar de tu necesidad, Despite of the storm or your Dios needs, va a abrir esa puerta. God will open those doors. Dios va a obrar. God will work. Dios va a proveer. God will provide. Dios te va a sacar de esa condición. God will take you out of that condition. Eso es lo que nosotros necesitamos. That's what we need. Personas que, diga conmigo, que levanten nuestras manos. Say with me, people to raise our hands. Personas que levanten nuestras manos. People to raise Diga que our está a su hands. lado, voy a levantar tus manos. Tell the person, say, I will raise your hands. Mire lo que sucedía cuando las manos se levantaban. And look at what happened when their hands were raised. Y cuando dice el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. It says, the one on one side and the other one on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Moisés era un profeta de Dios, Moses was a prophet of God. pero necesitó que levantara sus manos. But he needed someone to raise his hands. Él no podía solo. He wasn't able to do it by himself. Llegó un momento que sus manos, There was a moment where his hands, físicamente, physically, hubo un desgaste. there was a weary. Y aún and a steady espiritualmente. wind. And even spiritually, Entonces, eso que estaba haciendo ya no So- tenía las mismas fuerzas he didn't have the same strength he que had tenía hace before, 10 horas. that he had 10 hours ago. Ya no tenía la misma firmeza que tenía hace 10 horas. He did not have the same firmness that Entonces, he had ahí 10 hours aparecen ago. dos hombres. So there were two men. Uno levanta su mano izquierda One raises his y el left otro hand, levanta su mano derecha. and the other one his right Y le hand. dicen, Moisés, aquí estamos And they say, Moses, we're here para for you levantar tus manos. to raise your hands. Entonces, hay personas que están desanimadas. So there's people that are ¿Y discouraged. qué es lo que tenemos que hacer como el cuerpo? And what do we have to do as the, Tenemos as que the body? animarlo. We need to Cuando encourage usted se dé them. cuenta de alguien que está desanimado, When you're right next to someone that's discouraged, no lo desanime más, do anímelo. not discourage them and even more. Anímelo, Encourage dígale, them. yo te voy a animar. Encourage them. Tell them, I will encourage Te you. voy a animar a buscar a Dios. I will encourage Te you voy to a seek animar a God. leer la palabra. I will encourage Te you voy a to read animar a the word. congregarte. I will encourage Te you voy a to animar a servir congregate. al Señor. I will encourage Te you voy a to feel animar the a Lord. ser instruido en la palabra I del will Señor. encourage you to be instructed Eso es lo in que the word. nosotros necesitamos. That's what we need. Personas que nos ayuden. People to help us. Hay otra historia And there's another story en Segunda de Reyes, in the book of 2 Kings, capítulo 5, verso 13. chapter 5, verse Esta es la 13. historia de Naamán. This is the story of Naaman. Naamán viajó, no sé cuántas millas habrá viajado, Naaman, I don't know how many pero miles he viajó traveled, cientos de millas but he traveled hundreds of para miles poder llegar donde estaba el profeta Eliseo. to be able to get to the prophet Elijah. Porque Naamán tenía lepra. Because Naaman had Él leprosy. tenía una enfermedad que no tenía cura. He had an illness that did not have any Y unas type of personas cure. le dijeron a Naamán, tienes que ir a Israel. And people told him, you have to go to Ahí hay un Israel. hombre de Dios. There's a man of God there. Y este hombre de Dios, Dios lo usa poderosamente. And this man of God is used in a Él- mighty way by God. Tiene una palabra para ti. He has a word for Y you. dice que él se fue durante millas y millas. And it says that he traveled for miles and miles. Y él iba pensando, And he was thinking, cuando yo llegue donde está el profeta, when I arrive to where the prophet el is, profeta va a salir, the prophet will come out. me va a decir, venga a tomarse un capuchino He will say, come on, let's drink a cappuccino o un cortadito, or a cortadito. que le voy a soltar la palabra. That I will release the word unto him. Véngase que tengo unas fajitas aquí, Come on, I have some fajitas for you. unas pupusas, Some pupusas. y nos vamos a sentar, vamos a comer, And we will sit down, we will y eat. mientras comemos te vas a sanar. And as we have fellowship, you will be healed. Él tenía aquí en la cabeza, He had that in his mind. como algunos, Like some do. así lo tiene que hacer Dios. This is how God needs to do it. Yo le voy a decir algo, I'm going to tell you something. la mayor veces The majority of the time, Dios hace las cosas God does things diferente de las que nosotros pensamos. differently than what we think. A veces Dios actúa diferente. Sometimes God A veces acts uno dice, no, differently. es que por acá me viene la bendición. And sometimes we say, this Y is estás tan my enfocado blessing. que por acá te viene la bendición. And as you think the blessing is here, Y Dios te dice, por acá es que te viene la bendición. God says, this is where the blessing is coming Entonces, from. ese era el problema de Naamán. So that was Naaman's problem. Naamán era una persona que decía, no, esta es la manera como Dios tiene que sanarme. And he was the person that he said, this is how God needs to heal me. Y el profeta ni siquiera le dio la cara. And the prophet didn't even show up. El profeta le soltó la palabra. The prophet released the Y le word. dijo, ve y sumérgete en ese lugar. And he said, go and submerge yourself in that 7 place. veces. 7 times. Y a la séptima vez And on the 7th time, será sanado. you will be healed. Cuando él recibe la When palabra, he receives this word, él se enoja.
he gets mad. se desanima He gets y él discouraged. comienza a decir, And he begins to no hay say, otros lugares mejores que este. isn't there better place ¿Por than qué me this tengo one? que ir a sumergir a este lugar? Why do I have to submerge in this Yo place? pensaba que él iba a salir y que iba a poner su mano sobre mí. I thought that he would come out and lay his Él ya hands upon tenía me. una estructura en su And mente he had a mental structure cómo Dios lo iba a sanar. of how God will heal. Así hay personas And there's people que pensaron that are de such que Dios tenía que hacer las cosas de esa manera that they think that God y needs como to Dios do no las hizo, things the same way. de But esa since manera, God didn't do it that way, se desanimaron they become discouraged. y en su desánimo And in their dijeron, mejor discouragement, me regreso they say, I'll just go back a donde estaba. to where I was. Y entonces mire lo que sucede aquí. And look at what happens here. Dice aquí el verso de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 13. In the book of 2 Kings, chapter 5, Dice, it says, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. And his servants came near and they spoke to him and said, My father, if the prophet had bidden you to do a great thing, would you have done it? How much rather when he said to you, Wash and you shall be clean. Cuando Naamán se iba, When Naaman was leaving, en ese lugar, diga conmigo, en ese lugar, in that place, habían personas there were people como Aarón, like Aaron, como Ur, like her, que vinieron a levantar sus manos that began to raise y his le dijeron hands. a Naamán, And they told Naaman, Sumérgete en las aguas. submerge in those waters. cree la palabra que Dios te está dando. Believe in the word that Dios God te is está giving. diciendo que vas a ser limpio. God is telling you that you will be Dios te está cleansed. diciendo que vas a ser restaurado. God is telling you that you will be restored. A lo mejor, Naamán, tú traías en tu mente la manera como Dios te iba a sanar. Perhaps, Naaman, you had in your mind the way that it will be done. Pero no es a tu manera. But it's not your Es a la way. manera de Dios. It's God's way. No son tus pensamientos. It's not your thoughts. Son los pensamientos It's de God's Dios. thoughts. Entonces, tu bendición So your blessing no va a venir a lo mejor por la manera como estás pensando. will not come in the way that you think it A lo will mejor come. va a venir por el lugar que menos esperas. Perhaps it will come from the place that you least expected. Y la Biblia dice And the Bible que estas says personas lo animaron. that these people encouraged him. Diga conmigo, lo animaron. Say with me, they encouraged him. ¿Cuántas personas que han estado desanimadas? Imagine how many people that have been discouraged. Y vienen personas. And other people come. Imagínese usted Imagine que estas personas le hubieran dicho a Naamán, that these people would have told Naaman, Naamán, Naaman, qué barbaridad. imagine ¿Cómo es posible? how is this Siendo tú una possible? persona tan importante, You being such an important teniendo una person, posición tan digna, having such a worthy te están position, diciendo que tienes que ir a sumergirte a ese lugar. telling you to submerge Vámonos de yourself. regreso. Let's go back. No te preocupes. Don't worry. Ahí por ahí alguna cosa va a salir. Something will come up. ¿Cuántas personas no actúan de esa manera? How many people don't act that way? En vez de animar, Instead of encouraging, lo terminan de sepultar. they just end up burying Diga you. conmigo, yo estoy para animar. Say with me, I am here to Yo encourage. estoy para animar. I am here to Hay personas encourage. que van a ver en tu camino There will be people in your path que Dios las va a poner para que los animes. that God will place them in your path so Para you que can le diga, encourage them. tienes que buscar a Dios. For you to tell them you have to Tienes que seek God. sumergirte una y otra vez. You have to submerge yourself Tienes one que time servir and a Dios another. con todo tu corazón. You have to serve God with all your heart. Sírvelo Serve Him una y otra vez. one time and Que el another. milagro va a suceder. And the miracle will happen. Entrégate completamente a Él. And it will completely No se me está happen. entendiendo. I don't know if you're understanding this. Ese es el tipo de personas que nosotros That's the necesitamos. type of people we Y need. mira lo que dice el verso siguiente. And look at what the following verse says. Dice, It says, Él entonces descendió y qué? it says, then he went Se down zambulló 7 veces en el Jordán, and he tripped himself 7 conforme a la times palabra del varón de Dios. in the Jordan according to the Y word su saying of the man of carne God. And his Se flesh volvió como la carne de un niño y quedó limpio. came again unto the flesh of a little child, and he was Escuche clean. lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. Ese es el resultado That's the result de rodearse con las personas correctas. of surrounding yourself with the right Cuando people. usted se rodea de personas correctas, When you surround yourself with usted the va a right tener people, resultados correctos. you will have the right results. Usted va a tener los resultados del cielo en su You will vida. have a heavenly Pero result. si usted se rodea de personas negativas, But if you surround yourself with Personas que le negative dicen, "No, people, with people that tell esto you va de peor en peor. this is going from bad to worse, Esta situación está difícil. this situation is De esa bad, no vas a salir. you're not going to get out of Esto this. está difícil. This is difficult. Mire lo que está sucediendo en muchos gobiernos Look at what's going on in many que governments. estaban tan cerrados That they were so closed
y que Dios ha derribado esa fortaleza. and that God has broken down those structures. Y Dios está trayendo cambios a muchos países, a muchas And naciones. God is bringing changes in many countries. Entonces, ¿qué es lo que nosotros So necesitamos? what do we need? Necesitamos personas que levanten nuestras manos. We need people to raise our hands. Personas que nos ven y nos digan, hey, Dios te soltó una palabra. People to say, be here and Cree listen lo to- que Dios te dijo. Believe what God is saying. ¿Qué es lo que estas personas le están diciendo? Hey, el profeta te profetizó. And what are these people saying? The prophet Y prophesied. el profeta te dijo de parte de Dios que algo iba a suceder. And the prophet told you from in behalf Que of las God cosas iban a cambiar. that the things would change. Diga conmigo, las cosas van a cambiar. Say with me, Eso es lo que everything will change. necesitamos decirle a los desanimados. Las cosas van a cambiar. That's what we need to tell those that Las are cosas van a discouraged. ser diferentes. Everything will change. Everything Algo will be different. diferente va a suceder. Something different will Una happen. intervención del cielo. An intervention from heaven. Entonces, número 4, So number 4, necesitamos rodearnos de personas correctas. we need to surround ourselves with the right people. Mire lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Quiero darle algunas citas I want to give you certain verses para poder fortalecer esta palabra y esta to enseñanza. be able to strengthen this word and Mire this lo que teaching. dice 2 de Corintios capítulo 4 verso 8. Look at what 1 Corinthians says. 2 de Corintios capítulo 4 verso 8. 2 Corinthians 4 chapter 4 verse 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. It says, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Que estamos atribulados That we are troubled en todo, dice, on every mas side, no angustiados. yet not distressed. En apuros, We are perplexed, mas no desesperados. but not in despair. Verso siguiente. The following verse. Perseguidos, Persecuted, mas no desamparados. but not forsaken. Derribados, Cast down, pero no destruidos. but not destroyed. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo. These were the words of the Usted apostle puede estar Paul. pasando una situación tan difícil en su vida. You could be going through a situation so difficult Usted in your puede life. estar derribado, You could be torn down, pero usted no está destruido. but you are not destroyed. Usted puede volver a levantarse. You will be able to rise Usted up puede again. volver a edificar lo de Dios You en will su be vida, able to edify the things of En God su in your casa. life, in your home, en su in familia. your family. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:7. And look at what 2 Corinthians 5:7. 2 de Corintios 5:7. 2 Corinthians 5:7. Porque por fe andamos, For No. we walk by faith, no por vista. not by sight. Diga conmigo, por fe ando. Say with me, I walk No by por faith, vista. not by sight. El que está desanimado Those that are discouraged camina por lo que ve sus ojos. walks by what their natural eyes see. Su estado anímico Their emotional state es alimentado por lo que sus ojos naturales ven. is fed by what their eyes see. Si no ve nada, If they don't see él anything, está desanimado. they are discouraged. Si no ve nada, If they don't see anything, piensa que Dios lo dejó they think that God left them. y piensa que nunca va a suceder And they nada. think that nothing will happen. Pero nosotros no andamos por vista, But we don't walk by faith. nosotros caminamos por fe. We walk. Diga conmigo, yo we don't camino walk by por sight, fe. we walk by faith. Yo camino por fe. I walk by faith. Yo camino por fe. I walk by faith. Yo camino por fe. I walk by Yo faith. vivo por fe. I live by faith. Creyendo que Dios se va a mover. Believing that God will Creyendo move. que Dios va a abrir puertas. Believing that God will Creyendo open que Dios doors. traerá sanidad. Believing that God will bring Creyendo healing. que Dios traerá Believing restauración. that God will bring Yo restoration. tengo que caminar por I have fe. to walk by faith. Mire lo que dice Look at what it says. 1 de Corintios 9:24. Look at what 1 Corinthians ¿Cómo 9:24 says. estamos corriendo esta carrera? How are we running this race? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. And that's the question that we need ¿Cómo to ask estoy corriendo ourselves. esta carrera? Mire lo que dice Pablo. Look at what Paul ¿No says. sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. It says, don't you know that those which run in a race run all, but only one prize is received. So run to the point that you may obtain. Cualquiera está expuesto al desánimo. Anyone is exposed to be La discouraged. pregunta es cómo estamos corriendo esta carrera. The question is, how are we ¿Cómo running está this usted race? corriendo esta carrera? How are you running this Pablo race? hablaba acerca que éramos derribados, Paul would speak that we are casted down, pero no estamos but destruidos. we are not destroyed. Pablo hablaba acerca de situaciones, necesidades,
Paul would speak about situations que and estábamos needs en apuros, that we were torn, pero no estábamos desesperados. but we were not forsaken Entonces, or ¿cómo estamos despaired. corriendo esta carrera? So how are we running this ¿Cómo race? usted la está corriendo? How are you running it? ¿Cómo usted está enfrentando esta etapa de su vida? How are you facing this stage Porque in your son life? etapas Because it's stages en nuestra vida como hijos de Dios. in our life as Y children of God. dice Pablo And Paul says que debemos de correr that we must run de tal manera in such a way que lo obtengáis. that we may obtain Yo no it. estoy corriendo para terminar siendo derrotado. I'm not running to be Yo defeated. estoy corriendo para que se me dé la corona de la vida. I'm running so that I Diga que may está a su lado, receive yo the estoy crown of corriendo life. para que un día Dios me dé la corona de la vida. Say with me, I'm running so that one day God will give me the crown of life. Mire lo que dice la escritura Look at what the scripture says en el libro de Gálatas 6:9. in the book of Galatians 6:9. Gálatas 6:9. Galatians 6:9. Ya estamos terminando. We're concluding. Gálatas capítulo 6 verso 9 dice: Galatians 6:9. no nos cansemos pues de qué? Let us not get tired De hacer bien, of doing good, porque a su tiempo because at its time segaremos we will reap si no desmayamos. if we do not dismay. Entonces, diga que está a su lado, no te puedes desanimar. Tell the person on your side, you cannot be discouraged. No te puedes desanimar. You cannot be discouraged. ¿Qué tienes que seguir haciendo? What do you have to do? No desmayar. Do not discourage. Porque tarde o Do not temprano, dismay, because at a moment lo que usted está haciendo para Dios, what you're doing for God, usted va a recibir you la will cosecha. receive the harvest. lo que usted hace para Dios. What you do for God Todo viene recompensado por parte de Dios. becomes Y rewarded Pablo by dice God. que no nos cansemos pues de hacer el bien. And Paul says, do not Diga conmigo, voy a become hacer el bien, tired of doing what's good, porque a su tiempo segaremos. because at its time we will reap. Hay tiempos donde usted siembra y siembra y siembra y siembra y siembra y siembra. There's moments when you sow and sow. Y hay and sow. personas que dicen, pero yo no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. And people say, but I don't see anything, I don't see anything, I don't see Y hay anything. personas que se desaniman y porque And se desanimaron ya no siguen sembrando. And there's people that they get discouraged, and because they got discouraged, they don't sow anymore. Diga conmigo, no voy a Say desmayar with me, I will not be dismayed, porque a su tiempo, because at its time, dice la Biblia, the Bible says que vamos a cegar. that we will Va a reap. llegar el tiempo de la cosecha, The time of harvest will donde come, todo lo que usted sembró para Dios, where everything that you sowed for sea lo God, que haya hecho, whatever it was, servicio, service, diezmos, tithes, ofrendas, offerings, primicias, first fruits, entregó su vida para servir al Señor. you gave your life to serve Cualquier the, cosa que usted haya hecho para Dios for anything that you have done for tiene una God, recompensa de Dios. it is A lo rewarded mejor by yo God. no lo puedo recompensar, Perhaps I cannot reward pero you, Dios sí lo va a but recompensar. God will reward you. Entonces, ¿qué le dice Dios? No desmaye, So God tells you, do not dismay. no desmaye. Do not dismay. Isaías capítulo 42, verso 16. Isaiah 42, verse 16. Isaías 42, verso 16. 42, 16. Isaiah Dice, 42. escuche lo que dice. Look at what it says. Y guiaré, dice, a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escombroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. It says, Mira qué poderoso. and I will bring the blind for the way that they knew not, and I will lead them into paths that they did not know, and I will make the darkness light before them, and the crooked things straight, and the things that I do unto them, and not forsake them. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? What does the Lord say? Hay momentos en nuestra vida There's moments in our que lives estamos así como dice Dios, that we are, like God said, ciegos. blinded. No sabemos, Señor, no veo nada. We don't know, Lord, we don't see anything. No estoy viendo lo que realmente me gustaría ver. I'm not seeing what I would truly like to see. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? But what is God saying? ¿Quién es el que te va a guiar? Who will see you? Es Dios. God. Y dice la Escritura, The scripture says, dice, guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. it says, now I will lead the blind for ways or paths that they did not know. ¿A qué caminos se está refiriendo Dios? What ways is the Lord referring to? Esos caminos Those paths son conexiones. are connections. Esos caminos Those paths son accesos que Dios le da a sus hijos. is a given access Donde that Dios God los gives. mete. That God gives you, God Donde places. usted dice, wow, yo no sabía cómo era esto.
where you say, wow, I didn't know what this Señor, was ¿y about. cómo sucedió esto? Lord, how did this Es happen? porque Dios lo dice. It's because Porque God Él says va a guiar a uno de los ciegos that He will take por caminos que no sabían. the blind by in paths that they Los did not know. haré andar por sendas que no habían conocido. And He will take them through ways that they did not know. Dice las tinieblas, It says that the lo que darkness, estaba oscuro, everything that was donde dark, usted no miraba nada, when you couldn't see usted va a anything, comenzar a ver. you will begin to Donde see. usted pensaba que no producía nada, Where you thought nothing va a was comenzar a producir. produced, it will begin to produce. esta palabra This word es para alguien que ha estado cruzando is for someone that has been, ese caminar that has not seen this, donde usted no había visto nada. where you had not seen anything. Viene la luz de Dios The light of God y is esa coming. luz de Dios And that va a light of alumbrar God todo. will bring Todo lo va a alumbrar. forth Usted lo tiene everything. que creer. But you have to Y believe. dice, aún los escombros, And it says that even the crooked ways, lo que estaba derribado, everything that lo que was estaba casted destruido, down, everything that lo que was no se podía destroyed, levantar, everything that cannot be Dios lo va a risen up, levantar. God will make Dios lo it va a rise restaurar. up. God will restore it. Y escuche esto, Look at what it says. y no los desampararé. And He will not forsaken them. En el desánimo, In your discouragement, a lo mejor te pudo haber dejado tu esposo, tu esposa, perhaps your wife, your husband te pudo haber left dejado tu familia, you. Your family could have te left pudo you. haber dejado tu mejor amigo, tu mejor amiga, Your best friends could have left you. pero Dios nunca te va a desamparar.